Temple. Historia. Esta voz francesa, que gramaticalmente no tiene más significado que el de templo, reviste gran importancia, desde el punto de vista histórico, en Francia, y especialmente en la capital de aquella república. El actual barrio del Temple, Quartier du Temple, se extiende al sur del tracto este de la calle de Turbigo, y debe su nombre a la casa principal de los religiosos templarios, tan famosos en la historia por el proceso a que se les sometió en tiempo de Felipe el Hermoso, y que terminó con la extinción de la orden y la confiscación de todos sus bienes por el Estado. A principios del siglo XVII, ya no quedaban de este edificio, o serie de edificios, más que algunas construcciones, especialmente las torres y la Torre de César. Con el nombre de torres, se entendía la gran torre, de forma cuadrada y flanqueada por 4 torrecitas, y además, un macizo situado al norte, sensiblemente menos elevado que aquella, y que tenía el nombre de pequeña torre. La gran torre debió de construirse hacia 1265 o 1270. Muy posteriormente a su construcción, se la había completado con una cima redonda y piramidal de 15 metros de altura. La altura total era de unos 50 metros, las torrecitas no tenían más que 45. Las paredes eran de 2,27 metros de espesor y el salón de cada piso tenía 30 pies cuadrados. La gran torre tenía 4 pisos y la pequeña torre otros 4. La construcción toda estaba rodeada de un foso sin agua, con puente levadizo en un principio, y luego, en el siglo XVII, con puente de madera. Había asimismo una mazmorra que desapareció mucho antes de la Revolución. El Temple de París, ya en el siglo XIII, había sido el centro de la administración de la Real Hacienda, desde Felipe Augusto hasta Felipe el Hermoso, estando allí guardado el tesoro real. Después de la ruina y supresión de los templarios, el Temple, es decir, probablemente también la Torre del Homenaje, fue destinado a cárcel oficial por los reyes de Francia en el siglo XIV. En ella sufrieron condena Enguerrand de Maringe, en 1315, la condesa de Bar, en 1373, Juan de Grailly, muerto en ella tras de 5 años de encierro en 1376, y otros. Sin embargo, no consta que se encarcelara allí a reos de Estado sino desde 1378. En el siglo XIV hubo, además, en el Temple una cárcel ordinaria. Por lo que respecta a las torres, en ellas dio Du Guesclin un banquete a los jefes de las grandes compañías, antes de conducirlas a España, en 1365. En el siglo XVI, a menudo se dio allí alojamiento a cuerpos de tropa, y desde 1538 hasta 1664, la gran torre se utilizó como arsenal para pólvora y municiones de guerra. Luego se destinó a la guarda de los papeles del Temple, de donde le vino el nombre, que llevó últimamente, de Torre de los Archivos. Sin embargo, el inmueble fue siempre propiedad de los caballeros hospitalarios, a quienes fue cedido después de confiscarlo Felipe el Hermoso a los templarios. Con la Revolución, la torre vino a ser una cárcel, habiendo conservado este carácter hasta su desaparición. Al estallar dicha revolución, y una vez escogida por la comuna la Torre del Temple, y juntamente encargándose de la guardia y gobierno de la cárcel, allí fue llevada la familia real el 13 de agosto de 1792, alojándose desde luego en la pequeña torre, cuyo segundo piso había sido últimamente destinado a archivo de la Orden de Malta. En el segundo piso se encerró a la reina y a sus hijos, en el tercero, al rey, a su hermana y a la señora Elizabeth. El 29 de septiembre, Luis XVI fue definitivamente trasladado al segundo piso de la Gran Torre, y la reina, el 26 de octubre, al tercer piso. El Delfín ocupó el departamento donde en un principio se había alojado su padre, y allí vivió todo el tiempo en que estuvo al cuidado de Simón, y luego por segunda vez, con sus nuevos guardianes, después de una permanencia de 6 meses en un departamento próximo transformado en calabozo. Pasó sus 3 últimos días en la pequeña torre, donde su madre había sido encerrada en un principio. Después que su hermana, única sobreviviente de aquella tragedia, obtuvo libertad, las torres del Temple se convirtieron en una especie de lugar de peregrinación, a la que puso fin el gobierno prohibiendo la entrada. Allí fueron recluidos Babeuf y sus cómplices en 1796, el comodoro Sidney Smith, que logró escapar, y el capitán Wright, 35 personas a raíz del incidente del campo de Grenelle, y más tarde, después del 18 Fructidor, muchos otros políticos, entre ellos Pichegru y el director Barthélemy.
La cárcel del Temple, que a la sazón tenía el nombre de Maison d'Arrêt, cárcel preventiva, recibió finalmente, en 1804, al general Moreau con Pissegru, que en su segundo encarcelamiento se suicidó, a Cadoudal y a los hermanos Polignac. A partir del año sexto, la capilla del hotel sirvió de cuartel para las brigadas de la gendarmería, cosa que tendía principalmente a garantizar la seguridad de la cárcel. Pero el 3 de junio de 1808, los presos fueron trasladados a la Torre de Vincennes y el Temple dejó de ser cárcel oficial. Las torres se derruyeron en 1811. Como se reanudasen las peregrinaciones de los realistas, el ministro, después de vendido el solar al realista Roberto Morel, dio orden de que se arrasasen completamente. Cuando la restauración, se colocó allí una valla de madera que delimitaba aquel histórico solar, y que duró hasta 1848. Según una tradición, en el jardín del Temple, cerca de la calle de los Archivos, hay un pequeño paseo de tilos donde Luis XVI se paseaba mientras estaba detenido, y allí también un sauce llorón que hizo plantar en 1814 la duquesa de Angulema. En el llamado hoy Square du Temple, que ocupa el solar del antiguo Temple, y en su parte norte, hay un barrio de nueva construcción emplazado en el solar que primitivamente fue el mercado del Temple, Marché du Temple. Este mercado merece un capítulo especial por constituir una institución interesante, también desde el punto de vista histórico. De tiempo casi inmemorial hubo en el recinto del Temple comerciantes que se entregaban a buenos negocios. Los joyeros principalmente formaban el mayor contingente en el siglo XVI. Por lo demás, a fines del siglo XVIII eran casi 4.000 las personas que allí se alojaban, explicándose su prosperidad por el hecho de que el recinto gozaba del derecho de asilo, especialmente para los deudores insolventes, y del excepcional privilegio de exención tributaria para los oficios. Anteriormente a 1789, celebrábase en aquel recinto una feria muy concurrida, durante 3 días, y en ella se vendían principalmente pieles y objetos de mercería, habiendo además una sección de productos alimenticios. De 1788 a 1790, construyó allí Perard de Montrel un edificio con galería cubierta, formada por 44 porches, al que se dio el nombre de Rotonde, y estaba situado aproximadamente en la plaza de este nombre. Los almacenes de los porches sustituyeron entonces a las tiendas. La Rotonde, que fue vendida en 1797, vino a ser un accesorio de un mercado público de prendería de viejo, que fue el origen del actual mercado en 1802, habiendo sido trasladado el comercio de ropavejeros del mercado de los Inocentes y de la Place Vieux a una parte de los terrenos del recinto, cedidos a la ciudad de París. Este mercado al aire libre tuvo notable aumento en virtud de un decreto, y más tarde una ley de 1807, y fue sustituido por construcciones de maderaje, de 1809 a 1811, que comprendían 4 pabellones para los artículos de moda, objetos y ropas de cama, lencería vieja, herrajes y zapatos. Estos 4 cuadrados del antiguo Temple tenían, respectivamente, los nombres de Palais Royal, Pabellón de Flor, Pubolano Drapeau, y Forêt Noire. Eugenio Sue, en Los Misterios de París, y Paul Fido, en El Hijo del Diablo, han hecho descripciones muy interesantes del mercado del Temple. Detrás del mercado, la Rotonda era una finca de propiedad particular en la que se hacía casi el mismo comercio. Entre esta y el mercado había, conforme a lo dispuesto por una ordenanza de policía de 1831, un lugar también al aire libre, llamado Carreau de Brocanters o Chiners, porque en él se podían reunir, de 11 a 2, los ropavejeros, pero sin derecho a poner sus mercancías en tierra, como en ningún otro paraje de la vía pública. El mercado tenía un área de 10.831 metros cuadrados y contenía 1.888 tiendas. El edificio actual es la reconstrucción hecha en 1864 por una compañía concesionaria, cuyo plazo de explotación caducaba en 1915.